Muy buen día a todos y todas. Mi nombre es Evelyn Gajardo y seré la profesora de esta primera sesión del curso de habilidades docentes para los hospitales de FABET. Quiero darle la más cordial bienvenida y agradecer por estar aquí, ya que sabemos que compatibilizar la labor clínica con la formación de estudiantes representa un importante y gran desafío. Es por eso que este curso está diseñado para fortalecer sus competencias docentes en un contexto muy particular que es el hospital veterinario, ya que no solo atienden pacientes y apoyan a los tutores, sino que además tienen la responsabilidad de guiar a los profesionales en formación en un entorno real de aprendizaje. Por eso, hoy vamos a comenzar a trabajar en herramientas prácticas y reflexivas que les permitan mejorar la forma en que enseñan y comunican y acompañan a los estudiantes en el hospital. Queremos que este espacio también sea un espacio participativo, dinámico y útil para ustedes. Vamos a conectar su experiencia clínica con estrategias docentes que puedan facilitar el aprendizaje profundo de los estudiantes, siempre considerando la realidad hospitalaria, que tiene tiempos ajustados, y la gran importancia de transmitir seguridad y confianza, en este contexto que a veces puede ser un poquito adverso. Y es por eso que en esta primera sesión nos vamos a enfocar en identificar los aspectos fundamentales del aprendizaje como primer paso para avanzar en el desarrollo de las habilidades docentes. Por último, les invitamos a que se sientan con la libertad de compartir sus experiencias, las dudas, también los desafíos que han vivido como en su rol docente en este contexto, por lo que al finalizar cada clase se va a habilitar un medio de contacto para poder resolver dudas directamente en una sesión sincrónica. Así que nuevamente, bienvenidos y bienvenidas y comencemos. Vamos a comenzar entonces nuestra primera sesión, que consiste en abordar los aspectos fundamentales del aprendizaje. Esta presentación se organiza de la siguiente manera. Primero vamos a ver la definición de aprendizaje, después aprendizaje significativo y por último los 7 principios del aprendizaje. Vamos a comenzar entonces por una definición de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Pese a que es un concepto que ocupamos de manera cotidiana, em, no hay a veces mucha conciencia de lo que significa. Esta es una definición que plantea Young en el año 2012, que dice que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el conocimiento, las habilidades, las actitudes o la conducta como resultado de la experiencia. Eh, bueno, cuando hablamos de un cambio relativamente permanente, significa que lo aprendido no desaparece al día siguiente, como ocurre, por ejemplo, con la memoria a corto plazo, pero tampoco es inmutable. Puede ampliarse, se puede modificar e incluso se puede olvidar si no se utiliza. En segundo lugar, ese cambio se puede dar en distintos planos. En el conocimiento cuando comprendemos y organizamos nueva información, y en las habilidades cuando desarrollamos destrezas y competencias prácticas principalmente. Eh, También en las actitudes y en la conducta cuando se transforma la forma en que observamos y enfrentamos ciertas situaciones, o cuando nos relacionamos con otros o tomamos decisiones. Por último, un aspecto clave de esta definición es su última parte que dice como resultado de la experiencia. Esto significa que aprender no ocurre solo por recibir información, sino porque interactuamos con nuestro entorno, probamos, reflexionamos y nos enfrentamos también a situaciones que nos transforman. eh, por lo que en definitiva,
El aprender significa cambiar de manera significativa y duradera, integrando lo que pensamos, lo que hacemos, cómo actuamos, siempre a partir de la experiencia. Por eso se habla de experiencia de aprendizaje. El aprendizaje se compone de tres dimensiones principalmente. La primera dimensión es la dimensión cognitiva, la segunda es la dimensión procedimental y la tercera es la dimensión actitudinal. La dimensión cognitiva se refiere a la adquisición de conocimientos, la comprensión de conceptos y el desarrollo de habilidades de pensamiento. Eh, esta dimensión se refiere a lo que la persona debe comprender y organizar, que pueden ser teorías, conceptos, datos, principios. Y en el caso de los hospitales, podría evidenciarse cuando el estudiante sabe explicar fundamentos del examen clínico, es capaz de reconocer o identificar signos de una patología, em, o es capaz también de interpretar los resultados de algún examen. Eh, y en el fondo, esta dimensión es a lo que llamamos tradicionalmente es el saber qué. En segundo lugar está la dimensión procedimental, que se define como el desarrollo de destrezas, técnicas y procedimientos para realizar tareas específicas. Y bueno, acá hablamos específicamente de habilidades prácticas, cómo aplicar lo que se sabe en situaciones reales. Eh, y esto se puede evidenciar o reflejar en la capacidad de realizar algún procedimiento médico. Por ejemplo, una venopunción, la colocación de una sonda, el uso adecuado de algún equipo diagnóstico. eh, en el fondo se centra en el saber cómo hacer, ya que no basta entender la teoría, el estudiante debe demostrar cómo puede llevar a la práctica esa teoría con precisión y seguridad. Y por último está la dimensión actitudinal. Esta dimensión se centra en la formación de valores, actitudes y disposiciones hacia el aprendizaje y la práctica profesional. Tiene que ver con la forma en que interactuamos, la forma de relacionarnos, y en este sentido, este aspecto es clave en el contexto del que estamos hablando, que es del contexto clínico en un hospital, porque los estudiantes pueden aprender también a comunicarse con los tutores de los pacientes, a trabajar en equipo, a mantener una conducta ética y responsable, ya que esta dimensión incluye los aspectos como la empatía hacia los animales y a las personas, y el respeto a los protocolos de bioseguridad, la disposición a colaborar y a trabajar en equipo. Entonces, esta dimensión nos habla más de el saber ser y saber convivir. Un concepto clave cuando hablamos de los aspectos fundamentales del aprendizaje es el concepto de aprendizaje significativo, ampliamente conocido, eh, pero a veces no se utiliza con la verdadera definición o significado que tiene. Em, el aprendizaje significativo, de acuerdo a lo que plantea David Ausubel, es que las personas conectamos la información nueva al conocimiento previo. Eh, hay una relación ahí sustantiva, no arbitraria, eh, entre estos tipos de conocimiento, y este aprendizaje trasciende la mera memorización y genera una comprensión profunda y duradera. En el fondo, lo que quiere decir es que nosotros no acumulamos simplemente información, sino que la conectamos con lo que ya sabemos. Cuando esa relación es significativa, cuando es sustantiva, cuando tiene un sentido, se integra a estructuras cognitivas previas de estructuras de conocimiento, em, que implican que, la no repetición de información, sino que la información tiene un contexto. Eh,
se le da un lugar a nuestra comprensión en el mundo. De esta forma, el aprendizaje significativo se diferencia claramente de la mera memorización, no se queda en aspectos superficiales, sino que produce una comprensión profunda, que es coherente, que es duradera y que luego se puede aplicar a diversos contextos. O sea, facilita la transferencia de conocimiento. Eh, en definitiva, aprendemos de verdad cuando la nueva información se relaciona con sentido, con lo que ya existe en nuestra mente. eh, Se reorganiza esa información y se amplía este conocimiento. Por lo tanto, según lo que plantea Auswell, es fundamental poder indagar en estos conocimientos anteriores. Entonces, para que se produzca el aprendizaje significativo, deben haber em, condiciones propicias para el aprendizaje. Estas condiciones esenciales serían tres. La primera es la presentación organizada del contenido, que señala que la información debe presentarse de manera lógica y estructurada para anticipar y disponer de las habilidades necesarias en el proceso de aprendizaje. Eso quiere decir que el material debe estar estructurado de manera clara, em, para que el estudiante pueda comprender cómo se conectan las ideas y si el contenido se presenta de manera desordenada, es muy difícil que pueda relacionarse con lo que el estudiante ya sabe. La segunda condición sería asegurar el conocimiento previo, ya que la persona que aprende requiere de una base conceptual sólida sobre la cual construir y conectar los nuevos conceptos, por lo que es necesario indagar y asegurar ese conocimiento previo. Em, el aprendizaje ocurre si la nueva información se enlaza con lo que ya está en la mente del estudiante. Si ese conocimiento previo no existe o está errado, entonces hay que reconstruir o corregirlo antes de continuar avanzando. Y por último está la disposición para aprender, que se refiere a mantener una actitud positiva y la motivación hacia el aprendizaje comprensivo. Esta condición se refiere a la generación de apertura y la posibilidad de internalizar con mayor profundidad los aprendizajes, contenidos y la información, y implica que el estudiante tenga una actitud favorable hacia la experiencia que va a vivir, que tenga motivación, apertura para relacionar esta nueva información con lo que ya sabe y en este sentido, aunque el contenido esté bien organizado, haya buenas bases previas, el aprendizaje puede quedar bloqueado si es que no existe motivación. Por lo que, en síntesis, el aprendizaje significativo surge cuando hay un contenido bien estructurado, conocimiento previo que lo sostenga y, sobre todo, un estudiante dispuesto al aprendizaje. Un concepto muy relevante para que se produzca el aprendizaje significativo es el concepto de insight. El concepto de insight es una comprensión súbita donde el estudiante reorganiza su conocimiento y encuentra nuevas formas de resolver problemas. Surge tras la reflexión y el análisis, potenciando el pensamiento crítico y la creatividad. El insight es esta expresión de comprensión que es como, entiendo. Esa acomodación, ese ajuste de las estructuras cognitivas es lo que produce esta sensación de comprensión. Eso es el insight. En cualquier experiencia formativa deberíamos trabajar y promover el insight, que es lo que nos permite generar motivación, em, poner en juego habilidades cognitivas más complejas, ya que marca como un punto de quiebre en el aprendizaje, al momento de enfrentar cualquier desafío que se deba resolver. Eh, el desafío que se presenta debe ser un desafío posible de lograr,
por las competencias que el estudiante tiene, pero no demasiado fácil. Entonces, tiene que ser una actividad que provoque la motivación de resolver y que la persona se pueda sentir competente al hacerlo. Em, no es simplemente entender algo paso a paso, sino que em, es un momento en que el estudiante es capaz de reorganizar sus ideas y logra ver esas conexiones que antes no eran tan evidentes. Ese es el insight. Bueno, este proceso se asocia a una integración más profunda de los conocimientos. eh, no se trata solo de añadir información nueva, sino de reconfigurar la manera en que se interpreta lo que ya se sabe. Es una reinterpretación, amplía en el fondo el conocimiento. Además, el insight favorece la autonomía porque el estudiante empieza a generar soluciones eh, por sí mismo, soluciones más innovadoras, fortalece su confianza, su capacidad de aprender, como también su disposición para enfrentar nuevos desafíos. Eh, en nuestro rol como formadores, eh, deberíamos crear las condiciones necesarias para favorecer el insight. Em, Deberíamos ofrecer problemas que inviten a pensar, dar el tiempo necesario para una reflexión y no entregar la respuesta inmediata, que el estudiante ponga en juego esas habilidades más complejas de pensamiento que le van a permitir llegar a esa solución más innovadora. Esto permite tener una comprensión más profunda y duradera de la información, por lo que es una tremenda herramienta para poder utilizar. ¿Cómo podemos promover el ensayo entonces? Lo primero sería generar desafíos, generar un conflicto cognitivo que permita poder movilizar estas habilidades de pensamiento que señalaba recién. Estos desafíos deberían plantear o requerir integración de integraciones conceptuales, em, poder resolver un problema aplicando el conocimiento. En segundo lugar, la reflexión, que sería dejar el tiempo suficiente para resolver y reflexionar sobre el tema, no apurarlo, no dar la respuesta inmediata, sino que dejar el tiempo necesario para que la información decante y pueda efectivamente resolver el problema. En ese sentido, la planificación es sumamente importante. Y por último, que se presente una experiencia integradora, o sea, aplicar el conocimiento en situaciones cotidianas ayuda a transferir de mejor manera los aprendizajes logrados. Vamos a comenzar ahora entonces con la última información que está planificada para esta sesión, que son los 7 principios del aprendizaje. Estos principios se extraen del libro Cómo funciona el aprendizaje, 7 principios basados en la investigación para una enseñanza inteligente de Susan Ambrosi del año 2010. Este libro está disponible en PDF y también de manera física. Así que para las personas que les interese les puedo pr- mostrar o entregar esta información. Entonces, los 7 principios del aprendizaje son, el primero, conocimientos previos; el segundo, la organización de la información o del conocimiento; el tercero, la motivación. Si se fijan, estos 3 primeros están muy relacionados con las condiciones para generar aprendizaje significativo. Después viene el dominio progresivo, que es el principio 4; principio 5, práctica y retroalimentación; el 6, el clima de aprendizaje; y el 7, la autorregulación. Voy a profundizar en cada uno de ellos a continuación. El principio 1 de los conocimientos previos se refiere a que estos conocimientos actúan como filtro para interpretar lo nuevo,
Cuando son correctos y relevantes, los conocimientos previos sirven como una base sólida que facilita la comprensión y la integración de la nueva información. Cuando son incompletos, erróneos o mal estructurados, pueden inferir, generar confusión o hacer que los estudiantes interpreten mal la nueva información. En este sentido, los conocimientos previos son determinantes en el proceso de aprendizaje porque funcionan como un marco de referencia, ya que todo lo nuevo que se recibe del medio se filtra a través de estos conocimientos previos. Es como en el fondo el lente con el que miro el mundo. Si el estudiante trae como base algo que está bien organizado, que está bien estructurado en el esquema cognitivo, el aprendizaje va a fluir más fácilmente. Eh, la información nueva se va a acomodar con facilidad, se va a integrar, eh, pero si lo que sabe está incompleto o está con errores, esa misma base se va a transformar en un obstáculo. En lugar de ayudar, va a distorsionar lo que se aprende y puede generar confusión. Por eso no basta con entregar información nueva, sino que es clave indagar primero en esos conocimientos previos, como eh, qué es lo que sabe el estudiante y cómo lo sabe. Y de esa manera podemos reforzar lo que está bien construido, corregir errores y ofrecer también eh, apoyos para que esta nueva información se conecte de manera más significativa. En definitiva, no es empezar de cero, sino que es reconstruir sobre lo que ya existe, em, y que la calidad de esa base pueda marcar la diferencia eh, en términos de comprensión y para evitar también las confusiones. El segundo principio se refiere a la organización del conocimiento. La manera en que los estudiantes estructuran el conocimiento influye en su aprendizaje. Si la información se guarda de forma aislada, resulta difícil de comprender y aplicar, mientras que al organizarla en redes y jerarquías significativas se facilita la comprensión profunda, la integración de nuevos contenidos y la transferencia de lo aprendido a diferentes contextos. En definitiva, este principio señala que la organización de lo que se aprende es tan importante como el contenido mismo. No basta con acumular datos o información suelta porque cuando la información se guarda de manera aislada, queda fragmentada y es difícil darle sentido o usarla en términos prácticos, poder aplicar ese conocimiento. En cambio, cuando los estudiantes logran conectar y jerarquizar la información en redes que sean significativas, se vuelve mucho más flexible la posibilidad de aprender. Y esto no solo facilita la comprensión profunda, sino que también permite integrar nuevos aprendizajes con mayor facilidad, aplicando lo aprendido en distintos contextos y a lo que se llama transferencia de conocimiento. Eh, en definitiva, nuestro rol es poder ayudarles a los estudiantes a organizar lo que aprenden, eh, guiándolos a establecer relaciones conceptuales, hacer comparaciones, generar estructuras claras de conocimiento, porque no solo se trata de cuánto saben, sino de cómo está organizado este conocimiento en la mente. El tercer principio es la motivación. Em, el aprendizaje se ve potenciado cuando los estudiantes perciben que lo que estudian tiene valor personal, académico o profesional, y cuando creen que cuentan con la posibilidad real de tener éxito. En otras palabras, la motivación surge de la combinación entre la importancia que otorgan a la tarea y la expectativa de poder lograrla, lo que influye directamente en el esfuerzo, la persistencia y la calidad de su aprendizaje. En este sentido, la motivación es el motor clave para el aprendizaje. Cuando los estudiantes sienten que son capaces de lograr algo, cuando le dan sentido a esa información y esa información tiene valor para su vida, para sus proyecciones, se comprometen.
de manera más profunda en su proceso. Pero no basta con que la tarea sea importante, sino que necesitan esa combinación conocida como un modelo de valor y la expectativa que tienen. Es la que determina si se va a esforzar, cuánto va a persistir frente a las dificultades y con qué calidad va a enfrentar ese desafío de aprender. Eh, Nuestra labor en este sentido es doble. Por un lado, mostrar el sentido y la relevancia de lo que enseñamos y por otro, entregar los apoyos y estrategias que sean necesarias para que fortalezcan la confianza en sí mismos, para que puedan tener éxito. Y de este equilibrio surge la motivación que sostiene un aprendizaje más profundo y duradero. El cuarto principio es el dominio progresivo. Eh, los estudiantes logran un aprendizaje efectivo cuando avanzan de manera gradual, desde habilidades básicas hasta competencias más complejas, recibiendo oportunidades de práctica estructurada y retroalimentación a lo largo del proceso. Este progreso paso a paso permite integrar los conocimientos de forma sólida, desarrollar mayor autonomía y aplicar lo aprendido en contextos cada vez más desafiantes. Entonces, este principio se refiere a que no ocurre todo de golpe, no, el aprendizaje no es de repente, sino que es un proceso gradual, acumulativo, en que los estudiantes necesitan comenzar primero con bases firmes, sólidas, dominar estas habilidades simples para poco a poco avanzar hacia el uso de habilidades más complejas o competencias más complejas. Em, en este sentido, la práctica guiada y la em, estructura son esenciales. No basta con enfrentarlos a la tarea final, sino que ofrecer espacios intermedios de ejercicio para que se puedan equivocar, que lo puedan volver a intentar. Y en este sentido, la retroalimentación oportuna cumple un rol clave porque este tipo de retroalimentación en el momento orienta, corrige y además da confianza para poder seguir progresando. Cuando el aprendizaje se construye de esta manera, paso a paso, los estudiantes no solo integran mejor los conocimientos, sino que también ganan autonomía, seguridad, lo que les permite aplicar lo aprendido en contextos cada vez más exigentes y diversos. El principio 5 se refiere a la práctica y retroalimentación. El aprendizaje se fortalece cuando los y las estudiantes tienen oportunidades de practicar de forma deliberada y reciben retroalimentación específica, clara y oportuna. La práctica consolida y refina habilidades, mientras que la retroalimentación guía al estudiante al mostrar logros y señalar aspectos a mejorar, generando un ciclo continuo de ajuste y progreso hacia un dominio más sólido. En definitiva, práctica no significa la mera repetición de una acción muchas veces, sino que hacerlo de manera deliberada, consciente, con propósito claro, con atención a los detalles. Y entonces esa práctica consciente es la que permite que estas habilidades se consoliden y se perfeccionen también. La práctica por sí sola no basta, es necesaria que vaya acompañado de la retroalimentación, una retroalimentación de calidad eh, y que sea específica, clara, oportuna, eh, específica porque tiene que señalar con mucha precisión qué se está haciendo bien y qué es lo que se debe mejorar clara porque debe ser comprensible y posible de corregir, de rehacer, eh, y oportuna porque tiene que llegar en el momento adecuado, cuando se pueda ajustar la ejecución a tiempo. Cuando la práctica y la retroalimentación se combina, se genera un ciclo de mejora continua que permite que el estudiante reciba orientación, acompañamiento, ajuste su desempeño, lo vuelva a intentar
tenga la posibilidad de hacerlo mejor la próxima vez. Y este proceso repetido es lo que lleva finalmente al dominio sólido de la competencia. El principio 6 posiblemente lo han escuchado eh, varias veces, que se refiere al clima, el clima de aprendizaje, el clima de aula. em, y esto se refiere al entorno emocional, social y académico, y cómo este influye directamente en el proceso de aprendizaje. Un clima positivo se caracteriza por la inclusión, el respeto y la confianza, generando un espacio seguro donde sus aportes son valorados y pueden asumir riesgos intelectuales sin temor al error o al juicio. En cambio, un clima negativo, marcado por la competencia hostil, la discriminación o la falta de apoyo, dificulta la participación y limita el aprendizaje. Bueno, en este sentido muchas veces pensamos que el aprendizaje solo depende del contenido que voy a abordar o la metodología docente, pero en realidad el clima en el que ocurre es igual de determinante. Un entorno positivo no es solamente agradable, no es un espacio que los estudiantes solo lo pasen bien, sino que el estudiante se siente seguro de participar, se siente confiado, donde sabe que sus aportes van a ser respetados, y que equivocarse tampoco implica ser juzgado, sino que tener una oportunidad para aprender. En este sentido, eh, la seguridad es lo que permite arriesgarse intelectualmente y avanzar más allá de lo que sabe. En cambio, cuando el clima es negativo, eh, aparecen barreras como el miedo a participar, el pánico escénico, la sensación de aislamiento, cuando se genera una competencia hostil, o hay falta o no hay apoyo, se bloquea la motivación y se restringe el aprendizaje. Por eso, nuestra tarea es cuidar ese entorno, cuidar el entorno social, emocional y académico también, porque en un buen clima los estudiantes van a aprender mejor y van a aprender más también. Por último, está el principio 7, que es el principio de la autorregulación. Y quiere decir que el aprendizaje es más efectivo cuando las personas son capaces de supervisar, evaluar y ajustar conscientemente sus propios procesos. Esto implica que establezcan metas claras, gestionen su tiempo y recursos, monitoreen su progreso y reflexionen sobre sus estrategias. La autorregulación favorece la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de enfrentar desafíos académicos de forma estratégica, lo que conduce a un aprendizaje más profundo y sostenido en el tiempo. Entonces, lo que quiere decir esto es que el proceso de autorregulación es una de las competencias más poderosas del proceso de aprendizaje, porque convierte al estudiante en protagonista de su propio desarrollo. Em, no se trata solo con cumplir con las tareas o seguir las instrucciones, sino que de gestionar de manera consciente la forma en que está adquiriendo el conocimiento, procesándolo y también demostrándolo. Eh, entonces, cuando una persona es capaz de fijarse metas claras, eh, es capaz también de organizar su tiempo, elegir estrategias y evaluar si estas están funcionando o no. Está construyendo un camino más claro, más sólido, hacia un aprendizaje más profundo. Em, la capacidad de poder detenerse, saber cuánto detenerse, reflexionar y ajustar, no es algo que nace de manera automática, sino que necesita un entrenamiento, necesita ser modelado, enseñado y también acompañado. La autorregulación no solo fortalece la autonomía y la responsabilidad, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar con mayor confianza los nuevos desafíos, dentro y fuera del ámbito académico. Y cuando enseñamos a los estudiantes a autorregularse, los ayudamos a aprender mejor aspectos disciplinares de la carrera y también herramientas para la vida que lo van a acompañar de aquí para adelante. Entonces, es fundamental poder
apoyar este proceso. Bueno, hemos finalizado la sesión de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Vamos a dejar información disponible en la secuencia que continúa. Tenemos una lectura de profundización, una evaluación de la clase y materiales que podrían ser útiles además de esta presentación. Así que muchas gracias. Nos vemos en la próxima.